Sigue leyendo Goya. Don Manuel se ocupaba con esmero de Pepa. Le aseguró que la veía de posente de aquella alegre garma que irradiaba el lado de Francisco, pero no había podido imaginar que su serenidad cortara a alguien tan incidente que perturbadora le resultaba con su invasibilidad movente, molepercente. Había francés, hablaba francés, un veu, contestó ella con su frente acento. Por supuesto, ya había sospechado que ella era más gorda que las otras mujeres madrileñas. A las damas de la corte y a todas las perimetros y majas solo se les podían decir meras galanterías. Con ella se podría hablar de las cosas de la vida y del espíritu. Ella comía y bebía y escuchaba a través de los encajes del conde desprendecía, delgada y blanca, la carne de su brazo. Más tarde, por medio de su abanico, le hizo saber que él no le causaba desagrado. Impetuoso, don Manuel le reaccionó diciendo que Goya debía pintar otro retrato de ella. Tendría que pintarla así, tal y como estaba sentada, y tendría que emplear en ello todo su talento. Para él, para Manuel, tendría que pintarla. Doña Lucía había arrastrado a Goya a conversar con ella. Estaba allí sentada, serena, circunspecta, mirando a don Manuel que se afanaba en torno a Beba por el mundo en que la miraba. Se inclinaba hacia ella. Cualquiera se daría cuenta ahora de la pasión que lo embarcaba, y doña Lucía disfrutó del espectáculo en un tono de los más casual, tomando a sorbitos su bebida helada con vento. Me alegro de que nuestra beba se divierta, la pobre niña, una viola tan joven y además huérfana, ha soportado con admirable
serenidad los caprichosos cambios del destino. No le crees así y sin dejar de mirar a don Manuel, continuó, es extraordinario, don Francisco, que en definitiva, definitiva haya sido vuestro cuatro lo que ha desverdado el interés de don Manuel por nuestra pobre beba. Manejáis al destino, don Francisco, con vuestro cuatro, quiero decir. Goya quería entender más de mujeres que ninguno de los hombres que él conocía, pero allí estaba ahora esa Lucía, encantadora, encantadora, delgada, harta, enigmática, toda una dama y una mujer perversa que se permitía borrarse de él con toda desfachatez. En sus oídos resonaron las desvergonzadas palabras que en el pasado pronunciara a créditos la vendedora de avellanas del Prado. Aquella veanera, aquella piojosa, a su santo contra los temas pilluelos y se consideró un necio. Ni siquiera sabía hasta qué punto Beba conocía los entresijos de todo aquel asunto. Si Lucía y ella no se habrían estado dindo juntas de él, se sintió asaltado por un profundo resentimiento, pero se dominó. Sus respuestas fueron lacónicas, lacónicas. Se hizo el desentendido y devolvió con ojos inexpresivos la mirada de los ojos pelados y muy separados de ella. Hoy estáis más huraño de lo que es habitual. Don Francisco, dijo ella con amabilidad. ¿Acaso no os alegráis de la suerte de Beba? Goya celebró que el padre se acercara a ellos y eso le diera la oportunidad de librarse de aquella fastidiosa conversación, pero apenas se hubo alejado de Lucía. Beba lo llamó, le pidió que le llevara un vaso de ponche. Don Manuel se dio cuenta de que ella quería estar a solas con Goya. Lo comprendió y no quiso contrariarla. Se reunió con los demás, que
aspecto tengo? Preguntó Pepa. Le costaba a su sillón, indolente y delicada. Francisco se sentía inseguro. Siempre había estado dispuesto a hablar con ella con claridad. Sería culpa de ella que ahora se pararan sin ninguna explicación y de forma menos amistosa de lo que hubiera podido ser. Si algo se le causaba de sentimiento, era el mismo. No quiero quedarme mucho rato, continuó ella. ¿Quieres que vaya a tu casa o vendrás tú la mía? Su rostro adquirió una expresión estúpida, causada por el asombro, que Prudencia no era tan tonta como para no haber comprendido de qué se trataba. En cuanto recibió la invitación a esta velada, ¿o es que Luciano le había explicado nada? Quizás había sido él quien lo había hecho todo mal. En realidad, Beba sabía desde hacía días de que se trataba, pero la decisión no le resultaba tan fácil como él se imaginaba. Durante días se había preguntado por qué él no decía nada. Y si no sería ella quien tenía que provocar el enfrentamiento, a pesar de la impasibilidad de su carácter. Le causaba amargura que él la entregara con tanta facilidad, ya fuera por su carrera, ya fuera porque quisiera librarse de ella, o porque no quería ser un obstáculo en su camino. En medio de todas estas lucubraciones, se dio cuenta de lo mucho que lo apreciaba. A veces de las muchas cosas que le habían sucedido, sus sentimientos habían seguido siendo muy siempre. Había conquistado y tenido amarillo con muchos hombres, pero su Felipe todo fue el primero con el que se acostó. Cuando más tarde, sobre todo durante su aprendizaje como actriz, los hombres solicitaron a la prioridad de forma más contundente. Ella se sintió más de verida que traída. Después, como con sus muchos mástiles, navegó hasta su vida el almirante, y eso aumentó mucho la valoración que hacía de mí misma. Pero lo que es el deseo verdadero y profundo, solo se lo había hecho sentir Francisco de Goya. Era una lástima que él no la
amara más de lo que la amaba. Cuando Lucía le habló de que el todopoderoso ministro estaba muy interesado en conocerla, pero supuesto había comprendido que se abría ante ella un ancho y soleado camino. Los sueños de sus romanzas, donde había lujosos castillos y humildes servidores, podían hacerse realidad. Se había perdido en sus fantasías, imaginando cómo sería todo si el duque de Arcuría, el cortejo de la reina, llegaba a convertirse en su cortejo, y mientras jugaba a los naipes con la dueña, se había dejado dimar más que nunca. Pero pesar de todo, estaba decidida a seguir siendo la amiga de Francisco, con solo que él lo quisiera, y todavía estaba decidida a hacerlo. Así pues, ahora le había planteado una clara pregunta. ¿Quieres que vaya a tu casa esta noche? ¿O vendrás tú a la mía? Y ahí estaba él, poniendo una cara de tonto, como solo él podía ponerla, puesto que Goya guardaba silencio. Continuó preguntándole con gentileza: ¿has encontrado a otra, Franco? Y como él seguía sin decir nada: ¿era un estorbo para ti? ¿Por qué me arrojas a los pies del duque? Hablaba con amabilidad, sin levantar la voz. Los otros debían creer que mantenían una conversación banal. Estaba ahí sentada, hermosa, deseable, agradable a sus ojos de hombre y de pintor, y aunque resultara enojoso de conocerlo, Beba tenía razón. Había encontrado a otra. Bueno, no la había encontrado. Esa otra había irrumpido simplemente en su vida y lo había atrapado de mala manera, y por eso la entregaba a ella, a Beba, al duque, pero solo tenía razón en parte. De las otras implicaciones del sacrificio que había por jovellanos y por España, ella no sospechaba nada. Inesperadamente sintió crecer en él una salvaje ira. Siempre era mal interpretado.
Lo que más le habría gustado en esos momentos habría sido bofetearla. Agustín Esteve miraba de Beba a Lucía y de Lucía a Beba. Sospechaba las imbricaciones. Francisco estaba en buen apuro. Francisco lo necesitaba. De no ser así, esta noche no lo habría llevado consigo a esta reunión, y esto le demostró la firmeza de su relación. Sin embargo, Agustín disfrutaba poco de esta velada. Se sentía perdido. Envidiaba a Francisco sus preocupaciones. Lucía había hecho traer champán. Agustín, contra su costumbre, empezó a beber, bebía alternándolos el vino de maraca, que no le gustaba, y el champán, que tampoco le gustaba, y se sentía triste. Don Manuel consideró que ya había desvelado bastante las conveniencias y que podía volver a dedicarse a la viudita. Esta no lo vio con desagrado. Se había ofrecido a Francisco con toda claridad. Se había humillado. Y si Francisco la desdeñaba, desdeñaba, bien, ella sí seguiría el camino que él mismo le señalaba, pero entonces tendría que ser como en sus romanzas. Quizás sería censurada, pero llegaría a ser admirada y a encumbrarse muy por encima de la demás. No iba a permitir que un gran señor como este duque se acercara como si nada y la recogiera del suelo. Es más, ella le exigiría un precio a ese don Manuel, un buen precio, un precio exorbitado, puesto que parecía dispuesto a pagarlo. Beba Tuto mantenía amistad con Lucía Bermúdez. Aparecía con frecuencia en sus tertulias, pero no asistía a las peratas de presentativas que de vez en cuando ofrecían el señor y la señora Bermúdez. Era sensata y comprendía que la alta sociedad no acogiera con sus círculos a la viuda de un pequeño oficial de la marina.
pero ahora esto debería cambiar. Si se decidía a aceptar esa relación con don Manuel, no quería ser su amiguita secreta, sino su querida oficial, la de bar de la reina. Don Manuel había debido, estaba acalorado, excitado por el champán y por la proximidad de la bebida. Quiso pavonearse ante ella. La preguntó si montaba a caballo. Era una pregunta inusual y esdívida. Solo montaba a caballo las damas de los grandes y de las familias más ricas, con toda calma. Ella respondió que a veces había montado a caballo en las plantaciones de su padre, pero, pero que aquí en España solo había montado sobre asnos y mulas. Entonces había muchas misiones que devorar. Respondió él, debería montar a caballo, tendría buen aspecto tibito como amazona. Él mismo no era más jinete. Beba vio la oportunidad abierta. Toda España Toda España sabe de vuestro lo buen jinete que sois, don Manuel, y añadió, no podría veros cabalgar alguna vez, pero aquella inocente pregunta era una enorme osadio, una presunción, una auténtica frescura, incluso en boca de las más hermosas violetas del país, porque los ejercicios o cuestres de don Manuel solía presenciarlos la reina y a menudo también el rey. ¿Acaso no debería saber también la señora Tuto lo que era tema de conversación en toda la ciudad de Madrid? Durante un momento el duque quitó berberejo, más aún, recuperó la sobriedad. Vio cómo se abría una enorme jaula en la que una hermosa boca le rogaba que entrara. Pero luego vio esa hermosa boca, ancha y tentadora. Vio los ojos verdes de Beba fijos en él, tranquilos esperando. Y supo que si ahora decía que no, si ahora se echaba atrás, habría perdido a la mujer, a esa maravillosa mujer, cuyo pelo rojo, cuya branca piel, cuyo aroma lo aturdía de forma tan placentera. Claro que se
gozaría con ella, aunque dijera que no. Pero él quería más, quería tenerla siempre cerca de él, cada vez que la deseara. Y siempre la quería tener del todo para él. Draco Sariba debió volver a dragar, dijo. Por supuesto, señora, naturalmente. Doña Josefa, será un honor para mí cabalgar ante vos. La corte se traslada dentro de unos días a ir Escorial, pero una mañana. Vuestro rendido servidor, Manuel Godoy, volverá a Madrid, a su casa de campo, y durante unas horas se quitará de encima las preocupaciones y los asuntos de Estado y cabalgará ante vos, para vos, doña Beba,